Y por cierto que ayer en el programa de Guijarro estuvo Ricardo Ramos Neira, que dejó y soltó y deslizó algo que me pareció muy interesante y que sinceramente os animaría a ver, porque efectivamente Ricardo Ramos Neira deslizó que por lo visto hay un par de suscriptores de su canal que son vecinos de la zona del Santiago Bernabéu y que además, precisamente por eso, querían venir a decirle que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo con la famosa plataforma de asociación vecinal contra las molestias del Bernabéu, ruido Bernabéu o como queráis llamarlo, ¿vale? Resulta que se han puesto en contacto con él y se lo han contado, porque por lo visto la actitud está siendo la propia de la mafia, la propia de o estás conmigo o estás contra mí. Y lógicamente esto es lo que está llamando muchísimo la atención a mucha gente, porque a lo mejor mucha gente piensa que todos los vecinos del Bernabéu están en contra de lo que está pasando y no es así, sino que denuncian las prácticas que esta plataforma, sea una o sea la otra, no sé si es la misma porque tampoco tengo mucho interés, está llevando a cabo para con el resto de vecinos para presionar, para que firmen todo, para que estén de acuerdo, para que se presenten, para que se personen, para que de alguna manera sean también perjudicados y hagan más fuerza contra el Real Madrid. Lo cual una vez más me lleva a pensar, como ya os dije hace tiempo, que sospecho que esta plataforma tiene más intenciones políticas que otra cosa. Es decir, medrar contra el Real Madrid, medrar contra Florentino, hacer daño a la marca y por supuesto no colaborar en absolutamente nada. Hasta un punto en el que Bernabéu se largue de esa zona. El Bernabéu o el Real Madrid o como se quiera llamar. Claro que lógicamente esto va a ser bastante difícil, porque intentar sacar al Real Madrid del Bernabéu va a ser complicado. Pero que la otra noticia que sacaron el otro día, el tema de la licencia, es una castaña y que además les ha retratado y les ha retratado muy mal, pues obviamente creo que ha dejado ya al descubierto qué tipo de gente es, cuáles son sus intenciones y lo que en definitiva va a ocurrir. Porque si empiezan a perder ya razones, porque el Real Madrid efectivamente lo tiene todo en orden, entonces es cuando van a perder el favor de las instituciones, de la justicia y de prácticamente todo el mundo. Así que cuidado con ello porque no sería desde luego casualidad si fuéramos enterándonos de más cositas de estas, porque a lo mejor ahora Florentino ya empieza a actuar de otra manera. De momento lo hemos intentado hacer por las buenas, pero como se ve que no quieren, entonces van por las malas. Bueno, pues nada, que se preparen para la guerra. Y fíjate tú que mientras veníamos comentando que efectivamente Mbappé se había quedado en Madrid porque lo que quiere es precisamente intentar ser importante para el Real Madrid, lo cual elogiamos desde el minuto 1 hasta el 90, pues resulta que The Shams ayer confirma que Mbappé tiene un acuerdo con su club, con el Real Madrid, diciendo que forma parte ahora mismo de un programa de recuperación muy específico y que lógicamente no quiere abandonarlo. Entonces, como tiene un acuerdo con su club y está en su pleno derecho, The Shams confirmaba que en definitiva el jugador efectivamente se está tomando muy en serio lo de estar en el Real Madrid, algo que por supuesto al madridista le gusta. Porque confirma lo que ayer decía Santi Auna, por cierto el Santi Auna este que nunca sale muy en público, pero es un periodista como la copa de un pino. Fue el primero cuando precisamente lo de Mbappé, el primero en comunicar que había fichado ya, por fin, que ya había acuerdo entre el Real Madrid y Mbappé. Y por ejemplo ahora nos desvela esto, entre otras muchas cosas, ¿vale? O sea, es un periodista como la copa de un pino. Entonces precisamente por eso es por lo que tenemos que tomarnos en serio a Mbappé. Porque al final, por lo menos por su parte, no va a quedar. Y efectivamente The Shams ayer confirmaba que él está ahora mismo dentro de un programa de entrenamiento con el Real Madrid, es una mini pretemporada, que por lo visto, bueno, también nos lo comentó Edu Aguirre, porque sabéis que ahora Edu Aguirre tiene bastante mano dentro del Real Madrid, y bueno, pues como forma parte de eso, The Shams quiso dejarlo claro. O sea, yo creo que también The Shams intentó lavarse un poco las manos en el tema de, con todas las críticas que hay, el no haber forzado al jugador, y dijo, oye, es que él pertenece a su club y se ha querido quedar en su club porque además tiene ahora mismo un programa específico con su club, con lo cual a mí no me miréis, a mí no me culpabilicéis, a mí no me dediquéis nada. Yo creo que esa fue un poco la actitud real o realista de The Shams, o por lo menos lo que quería representar y hacer entender. Entonces, bueno, pues en ese sentido, vale, perfecto, yo me alegro, me parece perfectísimo y muy bueno y todo lo que tú quieras, y al final lo que me alegra es precisamente que Mbappé haya tomado esa decisión porque creo que a la larga le va a beneficiar y mucho. Otro que ya tuvo que saltar un poco harto de absolutamente todo fue Tchouaméni para defender a su compañero de selección Kylian Mbappé. Por cierto, un Tchouaméni que ha sido capitán con Francia. Bueno, pues el asunto es que ya vale de decir que hay caso Mbappé, como decía Tchouaméni, cuando no hay ningún caso Mbappé. Se entiende perfectamente lo que ha ocurrido, se entiende perfectamente lo que ha pasado.
Fofana lo decía el otro día, más jugadores de la selección francesa eran preguntados por el asunto y volvían a decir una vez más que no hay caso Mbappé, que les da absolutamente igual lo que hiciera si se fue a Suecia o a Suiza o a Luxemburgo o a donde le dé la gana, porque estaba en su día libre, estaba en su perfecto derecho de hacerlo, porque no había ido convocado, o sea, no había faltado a nadie. Otra cosa es que socialmente se pueda ver mejor o peor, pero evidentemente si a los propios franceses no les parece mal, evidentemente no hay ningún tipo de problema, pero al final quieren generar problemas donde no los hay. Pero Tchouaméni, que encima es compañero de equipo, sabe perfectamente lo que hay con Mbappé, sabe de su compromiso y sabe lo que está dando precisamente para ser el mejor con el Real Madrid. Y es precisamente por eso por lo que quiso apagar los rumores y acallar los rumores que ponen en la diana al jugador del Real Madrid, a Kylian Mbappé. Pero que esto, en cualquier caso, ya os voy diciendo que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar. En definitiva, Kylian Mbappé es un jugador que ha venido para triunfar en el Real Madrid, porque es lo que siempre había dicho, y está muy preocupado por no conseguirlo. Y como está muy preocupado por no conseguirlo, lo que quiere es no fallarle absolutamente a nadie. Por eso está precisamente tomándose tan en serio lo que está haciendo. Precisamente por eso. Así que bueno, ahora ya es cuestión de esperar si efectivamente le cuadra, si efectivamente él entiende que así tiene que ser. Pues ¿por qué no le dejamos actuar? Porque lógicamente hay muchos intereses en que Mbappé caiga, en que fracase, en que no triunfe, en que quede mal, en que se rían de nosotros por haber estado esperando a un jugador 7 años que al final no ha funcionado, ¿me entendéis? Por eso es el caso Mbappé, no por otra cosa. Si es que no hay que verlo ni pensarlo de ninguna manera, es que nos están intentando medrar con él, está claro. Espérate tú que el bueno José Félix Díaz todavía tuvo, ni más ni menos que para, entre comillas, Luka Modric y su futuro, porque dice que no va a ser el último año que renueve y ya va adelantando una nueva renovación del croata que al final, con todo lo que le pueda pesar a la gente, con todo lo que pueda haber bajado de rendimiento, con todo lo poco importante, entre comillas, que pueda llegar a ser, finalmente Luka Modric quiere quedarse todavía un año más en el Real Madrid, superar los 40 seguramente, yo creo que ya ad infinitum, porque ya no hay prácticamente nadie que pueda discutir que Modric al final, a pesar de la edad que tiene, puede seguir jugando en el Real Madrid. Es decir, que tiene todavía la posibilidad de seguir adelante y adelante y adelante, precisamente por esto, porque tiene buena forma física, porque todavía tiene mucho cerebro futbolístico y porque sabe y entiende que el rol que tiene ahora mismo le permite continuar el Real Madrid, sobre todo por las necesidades que el equipo está mostrando en el centro del campo. Entonces, en ese sentido, hay que aplaudir, por supuesto, al señor Luka Modric, eso no se lo niega a nadie. Pero lógicamente el Real Madrid, bueno, pues entiende que dentro de esta política de no tener ningún tipo de problema con las figuras, al final, por el renovarle año a año, es como que soluciona muchos problemas, es un bálsamo de aceite, no cabreas al jugador, tienes todavía recambio en un caso de extrema necesidad, que en este caso está siendo bastante extrema necesidad, y Carlo Ancelotti contento porque le encanta este tipo de jugador, que aunque esté con 50 años y todavía tiene, como digo, ese cerebro futbolístico, a Carlo Ancelotti le puede resolver muchísimas cosas, aunque luego ya esté fundido en muchos partidos o no esté para los 90 minutos o lo que sea. Entonces, bueno, pues el Real Madrid efectivamente parece que de momento no tiene problema con continuar con él tampoco tiene problema con continuar en el Real Madrid y aquí todos contentos. No miramos tanto al futuro porque precisamente jugadores como Modric no los hay, igual que no los había como Kroos, o por lo menos no se han destapado, o por lo menos el Madrid de momento no los ha descubierto. Así que bueno, pues que sepáis que en principio Luka Modric va a continuar en el Real Madrid durante un año más y veremos a ver si efectivamente no llega hasta los 45 por lo menos. Y fíjate tú que ayer salía esta noticia de Haaland en un momento que para mí es cumbre, en un momento en el que Quique Begiristain se ha ido, en el que Guardiola está dejando en el aire su futuro y en un momento en el que para mí es el momento efectivamente en el que Haaland, después de haber sido campeón de la Premier, campeón de Champions, podría definitivamente estar mirando precisamente al equipo blanco ya como próximo destino. Vamos a esperar porque obviamente esto no es fácil, no es sencillo de llevar. Daos cuenta que ya no es solo que salga del City, que a lo mejor incluso sería la parte más fácil, teniendo en cuenta que si efectivamente el equipo recibe una sanción a lo mejor estaría mucho más inclinado, que tiene esa cláusula pro salida o de facilitar la salida, pero en el caso del Real Madrid, claro, el plantillón que tenemos y especialmente en ataque y sobre todo con un jovencísimo Endrick, que para mí ha llegado lógicamente para reventarlo, evidentemente y de alguna manera complica las cosas bastante. Entonces, bueno, pues en este sentido vamos a ver qué pasa, vamos a ver si efectivamente al final el Real Madrid todavía entiende o tiene dentro de sus planes de futuro a Haaland, porque está claro que Haaland sí tiene al Real Madrid dentro de sus planes de futuro, porque ayer lo decían así de claro, o sea, como que ya le tocaba un nuevo paso en su carrera y ese nuevo paso en su carrera era precisamente el del City.
el de salir del City y el de recalar en un equipo más grande, principalmente de España, que seguramente sea con toda probabilidad el Real Madrid. Como digo, ¿qué puede juntarse o qué puede ocurrir para que el Madrid al final también empiece a mirar a Haaland? Pues hombre, que la dupla actual entre Vinicius y Mbappé termine por no funcionar, termine con menos goles de los que se esperaban, de las expectativas, y que al final el Madrid entienda que necesita un 9 de garantías, un 9 tipo Lewandowski que realmente te defina los partidos y que se convierta en el máximo goleador del equipo, con dos extremos que funcionen un poco para él. Así que cuando el Madrid se convenza de esto, entonces es cuando yo creo que sí vamos a ir a por Haaland, y a partir de aquí seguramente muchas cosas van a ir cambiando poco a poco. Pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar todavía porque creo que es pronto para determinar sobre esto. Y mala, muy mala la noticia que veníamos comentando ayer, que por cierto es algo que ya os comentamos, pero venía de otra fuente completamente distinta. Un tal Edu Pidal, que es precisamente periodista, comentaba que el tema de David Alaba ahora cuando está entrenando, el tema del dolor continúa, persiste, no desaparece, y precisamente por eso el Real Madrid está empezando ya a mirar sin ningún tipo de descaro al mercado precisamente para enero, porque no parece posible que Alaba no solo se vaya a recuperar antes de tiempo, que no va a ser así, seguramente enero y seguramente incluso a lo mejor más podría ser la vuelta de Alaba, pero además sobre todo en qué condiciones va a volver. Yo creo que ya no hay duda por parte de nadie que efectivamente David Alaba, para mí, ya con la edad que le pilla y sobre todo con el ritmo al que está avanzando el Real Madrid en el mercado de fichajes de gente joven y todo este tipo de cosas, lo tiene muy complicado para volver. Me suena un poco y me recuerda mucho a Dani Carvajal, el caso de Dani Carvajal, que sí que a lo mejor puede llegar a la heroica, a la épica, volver más recuperado, lo que tú quieras, pero no sé hasta qué punto el pico de forma que alcanzaron lo van a volver a alcanzar prácticamente nunca. Para mí el pico de forma de Alaba no estuvo nunca en el Real Madrid, estuvo en el Bayern de Múnich, donde realmente dentro también de un equipo enteramente físico y brutal, como era el del 2-8 al Barcelona, pues sí que pudo tener mucho sentido. Pero ya en el Real Madrid creo que dejó una buena primera temporada, no mala desde luego, pero ya la segunda había muchas dudas, la solidez defensiva no era precisamente una gran característica de Alaba, no era un Sergio Ramos, que era lo que nosotros estábamos acostumbrados, dentro de un esquema mucho más defensivo como era el de Zidane. Entonces precisamente por eso yo creo que Alaba lo va a tener muy complicado. Le deseamos por supuesto la mejor o la más pronta recuperación dentro de que ya lleva prácticamente un año, pero honestamente soy muy escéptico con lo que pueda pasar con David Alaba, con su futuro en el Real Madrid, y veremos a ver si el equipo blanco no tiene efectivamente que echar mano finalmente del mercado de invierno, porque en definitiva va a ser tremendamente complicado poder volver a situar a Alaba como central indiscutible. Y vamos con la noticia random del día, ¿vale? Porque seguramente esta noticia es la que menos base tiene, ¿vale? Es la que menos sustancia tiene, pero es una que seguramente alguien ha querido imaginar, la típica noticia de domingo mortecino, ¿vale? Sin ningún tipo de interés futbolístico, que al final pues apareció por ahí en una suerte de intercambio Rodrigo, Salah, Liverpool, Real Madrid. Algo que por supuesto no tiene ni lógica, ni sentido, ni absolutamente nada. Veréis, el tema de Salah os lo comento un poco porque cuando a mí me pilló, todavía ya empezando en el canal de YouTube, estamos hablando de los años, pues me parece que 2019, 20, 21 por ahí, cuando Salah y el Liverpool todavía eran algo en Europa, con Sadio Mané, con Firmino, etcétera, etcétera, pues sí que puede que hubiera algo de interés del Real Madrid en Salah, no muy descarado, pero sí que algo pudo haber, ¿vale? Bueno, de hecho, Edu Cornao, que sabéis que colaboró con nosotros en un montón de ocasiones, entrevistó a Salah con la idea precisamente de venderse, entre comillas, al Real Madrid. O sea, eso no es ninguna mentira. Pero lógicamente que venga por Rodrigo ahora, cuando ya Salah está de capa caída, cuando el Liverpool está de capa caída. Es verdad que lo único que tiene sentido, curiosamente, es que Rodrigo se pueda marchar, pero es que ahora, siendo Rodrigo el mejor jugador o uno de los mejores del ataque del Real Madrid, por lo menos en lo que llevamos de temporada, se me hace prácticamente imposible asumir que el jugador vaya a entrar dentro de un intercambio de jugadores. O sea, por eso digo que es la noticia absolutamente más random del día, del domingo, lógicamente para comentar y debatir un poco qué os parecería a nivel de ensoñaciones de domingo, como digo, pero no va a ocurrir. Evidentemente, el Madrid tendría que estar muy loco para hacer un intercambio Salah-Rodrigo. O sea, es que no tendría ningún sentido, más allá de que Salah te pueda funcionar como 9 y tal, pero vamos, no es una cosa que en la que el Real Madrid esté pensando, ni mucho menos. En el caso de que Rodrigo saliera, sería a través de un fichajazo, a través de una ruptura de mercado, es decir, rollo 100 y pico kilos, y se acabó. No va a haber ningún intercambio ni parecido, menos porque el valor de mercado no coincide, pero vamos, ni hartos de porros. O sea que no, esto no va a ocurrir. Y bueno, ahí lo teníais, la voz experimentada de Capello apoyando ni más ni menos que a Carlo Ancelotti con la gestión de Kylian Mbappé, porque
Si hay un entrenador que sabe perfectamente lo difícil que es gestionar estrellas, ese es Fabio Capello. Recordad que a él le tocó lidiar ni más ni menos que con la más fea, entre comillas, cuando tuvo a Ronaldo, a Roberto Carlos, a Beckham, absolutamente todo el mundo, a Figo, a Zidane, a todo Dios metido ahí en el Real Madrid. En una temporada en la que especialmente los primeros 6 meses hubo muchísimos problemas. Bueno, a Robinho de hecho también le tuvo por ahí, y Gravesen también estaba en aquel Real Madrid, Michel Salgado, o sea, era realmente un equipo efectivamente de galácticos. Bueno, pues efectivamente aquella temporada, por cierto, en la que Capello de hecho apartó a Beckham del equipo, luego al final le volvió a meter, porque Beckham anunció que se marchaba en enero de la temporada, o sea, en mitad de la temporada de hecho, que se marchaba a Los Ángeles Galaxy y todo este tipo de cosas. Bueno, pues efectivamente al final de lo que te das cuenta es de que la voz de la experiencia es un grado, pero es que ahora ya el que está retirado ve que la voz de la experiencia es precisamente el señor Carlo Ancelotti. O sea, Carlo Ancelotti es ahora mismo uno de los entrenadores más experimentados y, en palabras de muchos italianos, es el mejor entrenador de la historia por títulos, por manejo de jugadores, por gestión de jugadores y por absolutamente todo ese tipo de cosas. Y creo que además no está mintiendo a nadie. O sea, realmente Ancelotti es alguien que sabe perfectamente hacia dónde van las cosas. Y en definitiva, Ancelotti es alguien que ha traído mucha paz a los diferentes vestuarios donde ha estado y que sabe gestionar jugadores. Entonces, Capello de alguna manera pedía paciencia porque sabe que va a llegar ese momento en el que va a saber equilibrar a todo el equipo. No es que no tenga autoridad, que la tiene total y absoluta, pero sí que es verdad que de momento hay algunos jugadores como Mbappé que no han encontrado ese punto de forma que de alguna manera se les está exigiendo precisamente desde el minuto 1. Entonces, bueno, pues en ese sentido habrá que esperar un poco para verles triunfar, pero yo sinceramente creo que no va a haber problema y que, como dice Capello, es una cuestión de tiempo, o sea que tampoco nos tenemos que volver locos, así que poco a poco con él.